Shalom, bendiciones para todos nuevamente con un estudio de la Torá, una nueva porción. Y vamos a estar compartiendo con todos ustedes una porción que aparece en Devarim o Deuteronomio 16 en adelante, verso 18 en adelante para ser exactos. Devarim o Deuteronomio 16, 18. Dice: jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que el Eterno tu Elohim te otorgue, para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. Es lo que dice la cita. Cuando empezamos a estudiar la Torá, hay detalles que pudieran pasarse por alto si no leemos detenidamente, si no estamos buscando la verdad y aprender para vivir conforme a ella. Dentro de la porción nos enseñan que el nivel de la persona se mide de acuerdo con su capacidad de colocarse a sí mismo como una especie de oficiales, de policías, de vigilantes que protejan a la persona del pecado. Y si ya cayó en el pecado o en la transgresión, dependiendo de lo que haya violentado, debe fijar jueces que juzguen sus malos actos y despierten a la persona para que vuelva, para que haga teshuva. Está escrito que no hay un justo en la tierra que haga el bien y no peque. Quiere decir que de alguna forma todos en mayor o menor medida pecamos o transgredimos. De aquí aprendemos que incluso los justos, los sadiquín, a veces caen y por lo tanto mucho más cae aquel que no tiene conciencia de la Torá, que no camina conforme a ella. La persona que carece de la Torá sería más recurrente o sería común verla violentando ciertos principios y fundamentos que aparecen dentro de la misma. El compromiso de cada uno en arrepentirse de sus malos actos y no quedarse atrapado en esa situación por la cual no ha hecho teshuva, es importante tenerlo presente. Porque cuando el Eterno ve que la persona cae debido al consejo de su mala inclinación, esa fuerza espiritual que hay dentro de nosotros y que nos empuja hacia el lado contrario de la Torá, esta fuerza no ayuda para que la persona pueda transitar sin experimentar esos conflictos internos que vive diariamente, sino que como siempre está allí presente, hay que ser muy vigilante, hay que estar muy despierto para saber contra qué se lucha, porque es algo que pasa dentro del ser humano. El Rambán dice que una parte fundamental del arrepentimiento es la confesión, es decir, que la persona reconozca y confiese sus malos actos y de esta manera puede enmendar el camino. Cuando la persona toma conciencia de sus acciones, puede llegar no solo a arrepentirse por completo y decidir no volver a cometer nunca más ese acto, sino que puede elevarse y caminar con más conciencia y mayor compromiso y responsabilidad de los pasos que da. Vemos también que en los juicios humanos una parte fundamental es el reconocimiento de los actos indebidos por parte del acusado. Y todo el tiempo que el acusado no reconoce estos actos por los cuales es juzgado, el juicio se va a complicar. Si el tribunal llega a corroborar la responsabilidad del acusado sin que él mismo llegue a reconocerlo, su castigo será más severo. Por eso, cuando la persona se presenta para ser juzgada, en primer lugar, tratan de convencerlo de que si realmente cometió esa infracción, esa transgresión, ese pecado, lo reconozca y que de esta manera pueda ganar la benevolencia del tribunal y en este caso también del juez. Ahora, esto en relación al acusado, a la persona que de alguna forma se lleva frente al tribunal, frente a un juez, porque el fiscal ha traído este caso frente al tribunal para que sea tratado y de esta manera establecer el orden.
Ahora, también debemos tener presente las características de un juez, que son importantes analizarlas, y debemos tener presente los siguientes puntos porque de allí vamos a desarrollar el título de esta enseñanza. El papel del juez en la tradición hebrea no es solo una función administrativa o jurídica, es una institución espiritual y ética que expresa cómo la comunidad concreta la justicia divina en el ámbito social. Desde la Torá hasta la literatura rabínica, la figura del juez articula la tensión entre la verdad y la misericordia, entre la norma y la situación concreta, entre la imparcialidad y la responsabilidad comunitaria. De allí los nombres que lleva la persona que funge como juez en hebreo, que puede ser visto como un shofet o puede ser visto como un dayan. La preocupación por la justicia aparece ya como un mandato explícito en la Torá, porque dice que hay que establecer jueces y también que no se debe pervertir la justicia. Y por eso se desarrolla en la literatura judía, en este caso, dentro de la Mishnah o dentro del Talmud, y en este caso en el Talmud, en la Gemara, al igual que en el Pirkei Avot, mucha referencia a cómo debe ser el procedimiento. Ahora, ¿qué es un juez? Y todo lo relacionado a ello para que lo tengamos presente. Literalmente, la persona que juzga o gobierna es visto como un juez, y de allí la palabra shofet, que es un término que aparece para el mismo. Pero hay un término rabínico para juez en un tribunal, en este caso un beit din, que proviene de la raíz de la misma, del din, y en este caso es la palabra dayan. Entonces, de allí la expresión también del juez. Y el hecho de impartir justicia o juicio es la palabra mishpat. Entonces hay muchas expresiones legales que están relacionadas con juez o juicio. En la práctica rabínica, el dayan es el experto que aplica la halajá o la forma como debe conducirse una persona de forma correcta dentro de la comunidad, y al momento de presentarse en el beit din o en la casa donde se dictamina justicia. El shofet puede ser a la vez, ya no estamos hablando del dayan, sino del shofet, que es otro término. Incluso puede ser visto como un líder militar. No solo es un juez. Hay personas que eran vistas también como una especie de profetas. Así que, por eso el libro de los jueces se llama Shoftim. No se llama de otra forma, por lo que representa la función de aquel que imparte justicia. El juez es, por tanto, alguien que es como un mediador entre lo divino y lo humano para dictaminar justicia y que de esta manera se pueda vivir correctamente o dentro de una comunidad para que no se violente el bienestar de los que son parte de la misma. Cuando hablamos de tribunales de justicia no podemos obviar que existe el Sanedrín o lo que existía de 71 jueces. También existía un beit din que ya era visto como un beit din katán, que era de 23. Habían tribunales menores que eran de 3 e incluso dentro de la tradición se enseña que existían jueces que estaban como en las puertas de las ciudades o las entradas para dictaminar también sentencia o para llevar casos que eran de menor grado. Así que de esta forma era que se impartía la justicia. La palabra shofet, que cuando la estudiamos dentro del método de interpretación, en este caso la gematría, tiene un valor numérico de 395. Y esto determina o implica que el juez es alguien que no solamente dictamina una sentencia, sino que es alguien de un gran intelecto, de una gran fuerza espiritual, y que su objetivo es conectar a la persona nuevamente con el Creador.
O sea, no es destruir a aquel que es acusado, sino más bien restaurarlo sería la función principal. Vemos que hay muchas citas bíblicas donde aparece lo relacionado al juez, como en Devarim 16, 18 en adelante, que es el que estamos tratando. Vemos el consejo de Itro, el suegro de Moshe, en Éxodo 18, que también habla de establecer hombres capaces que teman al Eterno, hombres de verdad, que aborrezcan el lucro, y de esta forma da ciertas características de cómo debe ser a alguien que dictamina justicia. En el libro de los jueces también se habla de ello. Vemos el caso de Gedeón, vemos el caso de Jefté, y un juez que surgió de forma eventual por ciertas condiciones, como lo fue Débora. En Número también vemos nosotros la designación de los ancianos que compartieron la carga con Moisés, y de allí también hay fuentes rabínicas que expanden o amplían mucho más el tema en relación a los jueces. Si estos términos y de allí la función del mismo es tan importante, nosotros debemos tener presente lo que representa un juez, porque la Torá nos enseña, y de allí todo lo que vamos a ir desarrollando, que una de las cosas que debemos tener presente es ser juez de nuestra propia vida. Cuando hablamos de un juez, es una persona que es como un canal entre la sociedad y lo que representa el Eterno para impartir justicia. O sea, la justicia no es meramente humana, porque la comunidad debe procurar que las decisiones siempre reflejen la voluntad ética de la Torá. Es como un símbolo de equilibrio moral, y de allí lo que es el juicio y la misericordia, que son dos pilares sobre los cuales descansa la forma de que un líder debe canalizar a un pueblo. De esta misma manera es que transitó el pueblo de Israel en el desierto, guiado por dos columnas que representaban el juicio y la misericordia. Así que el juez debe encarnar como virtudes que la comunidad busca cultivar o desarrollar, como la humildad, la ética, la integridad, la sabiduría, la responsabilidad, pero también la empatía, el amor, la comprensión, la tolerancia, el amor. Así que el juez es alguien que no solo mantiene el orden social y la paz, sino también que protege la verdad y la equidad. A través de la educación y la formación se puede desarrollar una sociedad, una comunidad con ética, con valores, con principios, y por ello la importancia de un juez. Y esto no solamente es dentro de la comunidad, esto se lleva a cabo principalmente es en el hogar. ¿Cómo nosotros podemos proceder dentro del hogar cuando algún miembro de la familia incurre en una falta, violenta algo que está en la Torá o incluso una norma que se haya establecido por la autoridad del hogar? Entonces, el juez, para dictaminar sentencia y tratar todos estos casos, debe tener cualidades que son esenciales. Y la Torá nos enseña que hay 7 cualidades que debemos tener presentes al momento de asumir que somos jueces hacia afuera, hacia lo exterior, pero también jueces de nosotros mismos al momento de evaluar nuestros actos. Esto nos muestra que estas cualidades esenciales que debe tener presente el juez, nosotros debemos evaluar en nuestra vida qué tanto las hemos trabajado o qué tanto se han desarrollado o incluso ignorado. Una de las cualidades es la sabiduría. La segunda es la humildad. La tercera es la reverencia, el respeto, el temor al cielo. Lo cuarto, el odio o el amor al dinero. La quinta, el amor por la verdad y la justicia. La sexta, la compasión, la empatía, la tolerancia.
Y por último, la buena reputación basada en acciones que expresen los principios que rigen su vida. Entonces, estas 7 características que debe tener un juez, debemos tenerlas presentes porque es lo que hará que la persona pueda hacerlo de forma justa, pegado a la verdad, y así dictaminar con equidad. Así que un juez es alguien que primeramente debe trabajar sus virtudes. Por eso, cuando estudiamos esto y lo que aporta al ser humano en su desarrollo espiritual, no podemos obviar lo que el Musar nos enseña en cuanto al crecimiento personal. Cómo tratar la humildad para evitar la arrogancia, el temor al cielo para evitar la parcialidad, el amor a la verdad y el desapego material para no ser comprados o sobornados, el hecho de practicar o vivir cerca de estos ideales que son impartidos por alguien. O sea, el juez es alguien con formación, pero una formación constante. Es algo que se debe estar adquiriendo a diario y esto lo va a ayudar a interiorizar esas cualidades y sacarle el mayor provecho. De allí que el juez sea alguien que la justicia no lo ve como un servicio individual, sino como una misión comunitaria. El hecho de hacer que dentro del hogar principalmente las cosas caminen conforme a principios es importante, porque si una persona dentro de su hogar no puede hacer que los miembros del mismo caminen conforme a principios, a valores, a moral y la ética, ¿cómo puede esperar que en la sociedad se vea reflejado todo esto cuando es la expresión más auténtica de lo que existen dentro de los hogares? Por eso, dentro del hogar y dentro de la familia, la persona que asume el lugar de autoridad de juez debe ser alguien con disciplina tanto intelectual como emocional. O sea, es alguien objetivo dentro de lo intelectual para caminar conforme a principios y no un fanatismo religioso, pero también disciplina emocional para hacer el llamado de atención cuando alguien está violentando, sea la Torá o las normas de la casa, y hacerle ver que está violentando algo que se estableció para que lo respete y de esa forma la persona vaya creciendo con estos principios, porque mañana también tendrá su hogar. Entonces, la persona que dentro de la casa es juez o se encarga de esta disciplina intelectual y emocional debe aprender a separar sentimientos del juicio correcto. Entonces, a veces el exceso de empatía o de tolerancia puede ser tan perjudicial como el exceso de justicia, de rigidez. Quiere decir que un juez debe ser alguien que camine en equilibrio, haciendo una introspección de su vida a diario, hacer un examen riguroso de quién es y hacia dónde está guiando su hogar. Una persona debe estar atento a lo que desea ver en sus hijos en un futuro. Debe estar consciente de qué está implantando, qué le está enseñando, qué está formando en ellos, para más o menos tener una idea en quién se puede llegar a convertir, porque al fin y al cabo, cuando crezcan, serán ellos los que tomen sus decisiones. Pero tampoco podemos negar que las decisiones no las van a tomar del aire. Esas decisiones, en su mayoría, será el resultado de lo que internamente sus padres depositaron o implantaron, sea para bien o para mal, y sobre todo a través de sus ejemplos. Entonces, dentro del hogar, mantener el equilibrio entre esa firmeza, pero también la clemencia, porque es una habilidad que debe tener la autoridad en su casa, y de esta forma lo ayudará a desarrollar madurez, pero también a que las personas dentro del hogar puedan crecer en lo personal. O sea,
Dentro de la casa siempre se deben abordar los temas que ayuden al crecimiento personal. Hablar del ejemplo, de las situaciones que se ven en lo cotidiano. O sea, un padre no es simplemente aquel que lleva el dinero o provee los recursos para el alimento, para el vestido, que es importante, sino aquello que pueda construir en función de la vida de las personas que están dentro del hogar. O sea, ¿qué herramienta le estoy dando para que él pueda construirse como alguien de principios? Yo no puedo esperar que mi hijo o que mi hija tenga un comportamiento adecuado cuando yo no le he dado esa formación, sea a través del estudio o de mi ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ser juez, cuando hablamos de ser una autoridad dentro del hogar, porque allí es la primera responsabilidad, debemos saber cómo hacemos las cosas dentro de la casa. Yo no puedo esperar que mi hijo sea alguien firme de convicciones y camine en la verdad cuando me ve a mí teniendo actuaciones donde yo me debato entre la verdad y la mentira. Cuando mi ejemplo más bien le está diciendo que la mentira también es permitida para ciertas cosas. Cuando a través del ejemplo yo miento y no le doy importancia a esa actuación porque lo veo de forma simple, obviando que eso será parte del crecimiento de mi hijo. Entonces, esas mentiras suaves, esas mentiras que la gente piensa que son inofensivas, que no dañan a nadie, resulta que sí dañan. Porque le están creando a su hijo o a su hija un criterio. Usted está colocando dentro de ese ser elementos de donde él se va a alimentar al momento de tomar decisiones. Y pudiera decir, bueno, en una situación como esta, mi papá o mi mamá mintió, yo también voy a mentir. O sea, los padres a veces no miden las consecuencias de sus acciones y el daño que le hacen a sus hijos. Un hijo no es solamente para decir tengo un hijo, porque muchas personas se sienten mal por no tener un hijo, pero luego que lo tienen, quien menos lo atiende es él o es ella. Entonces la pregunta es, ¿para qué querías tener un hijo? No, para llenar el modelo o el patrón de la sociedad que establece que hay que tener un hijo y sin él me siento como que vacío. Bueno, si te sientes vacío, considero que estarías en menos condiciones para tener un hijo porque no vas a aportar nada para su vida. En cambio, cuando una persona está plena, está llena, tiene cualidades, tiene virtudes y no niega sus defectos, no niega sus cualidades negativas, pero trabaja en ella. Entonces quiere un hijo para hacer de él a alguien de bien, para tener a alguien con quien compartir la vida y todos los logros que como padre han obtenido, pero dejarle a su hijo o a su hija un legado espiritual que es la mejor herencia que podemos dar. Porque ellos crecen y muchas veces se cae en el descuido de pensar de que cuando tienen poca edad, no importa porque está pequeñito y no sabe. Entonces se le permiten tantas cosas que luego cuando las haga más grande, entonces no causa tanta risa como antes la podía llegar a causar. Pero ese es su problema, porque usted originó eso. Entonces pensar que porque es pequeño no sabe y todos se lo aplaudimos y celebramos, le estamos haciendo un daño porque estamos aprobando una acción que debemos pensar que más adelante la gente no se la va a aplaudir, lo va a criticar y eso le puede generar más adelante conflictos y él no va a saber cómo lidiar con ellos porque él dice, es que a mí me aplaudían esto. Entonces lo ve como algo que tiene aprobación. Por eso, el vivir con conciencia, el ser vigilante, el ser responsable de que cada palabra, de que cada acción refleja algo
que le está dando como una especie de señal a sus hijos. Es importante tenerlo presente. Por eso es que muchas veces hay hijos que lo que menos desean es ser parte de la religión o de la iglesia donde va su padre o su madre. Porque lo que ven dentro de esa iglesia, a pesar de la carencia de madurez, de la corta edad, no es correcto. Y sin embargo su padre o su madre lo acepta. Entonces no es posible que un hijo tenga una percepción de las cosas mayor que sus padres, que son los que deben dar ejemplo. Y no estamos hablando de cosas triviales o tonterías que un hijo pudiera alegar para no ser parte de esa congregación. No estamos hablando de cosas que son importantes, que son relevantes para la vida de ese ser humano que está en crecimiento. Esto nos muestra que cuando hablamos de jueces o de ser juez, debe ser alguien bien entendido, debe ser alguien que analice muy bien lo que está haciendo, lo que deja de hacer, porque es un ejemplo vivo que deja una marca en su hogar. Y de allí la importancia de cómo debe hacer las cosas. Cuando yo grito, yo le estoy dando un ejemplo a mi hijo que así debe reaccionar. Cuando yo soy grosero, cuando yo soy irrespetuoso con mi pareja, ese es el ejemplo que yo le estoy dando. Y así también va a actuar en su casa y va a ir practicando y posteriormente va a tener ese tipo de conducta en el hogar que posteriormente llegue a tener. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos educando? Si es que se le puede llamar de esa forma. Porque es evidente que no es así. Porque la educación más importante es la que se da dentro de la casa. Entonces nosotros queremos que los maestros, los profesores en la escuela donde ellos asisten, hagan nuestro trabajo. Le enseñen principios, valores, la ética, el comportamiento que nosotros no le enseñamos. Y más allá de que el maestro, el profesor se esfuerce en querer hacer de esta persona a alguien de bien, luego los padres con sus acciones en su casa destruyen lo que se enseña dentro de la escuela. Hay algo que llama poderosamente la atención cuando leemos esta cita en Devarim 16 o Deuteronomio 16, 18, porque dice: jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que el Eterno te lo otorgue. ¿Ok? Pero, ¿por qué no decir jueces y oficiales nombrarás en todas tus ciudades que el Eterno te lo otorgue y ya está? Hay un midrash que dice que cuando se menciona jueces y oficiales nombrarás para ti, está hablando de que debes ser tu propio juez. Tú debes ser un juez para tu propia vida. O sea, dentro de la tradición hebrea, pone un gran énfasis no solo en la justicia pública, a través del juez que decide para la comunidad cómo hacer las cosas, sino también en la justicia íntima, en lo personal. La capacidad de cada uno para evaluarse con honestidad, con objetividad, corregirse y volver a encaminarse. Cuando una persona tiene la capacidad de cuestionarse, puede entonces ser un verdadero juez de su vida y de su hogar. Por eso, sé tu propio juez. No es una invitación a la autocrítica destructiva, sino es una forma de contabilizar, de evaluar la ética, la moral, los valores que nos permiten crecer. Es reconocer las faltas, es reparar los daños, es fortalecer virtudes, es orientar la vida hacia la coherencia con la Torá, con la ética y sus principios. Es actuar de forma correcta. Es cuando nosotros nos evaluamos y nos damos cuenta, siendo objetivos, que no somos perfectos, que tenemos defectos, que tenemos muchas cualidades negativas, producto que se han venido incrementando áreas de nuestra vida que no tienen un equilibrio. Y por lo tanto,
al pasar cierto nivel se transforman en negativas por el daño que generan. Entonces, si una persona no está atenta a su propia vida para evaluarla, para corregirla y colocar las cosas en su orden, mucho menos tendrá autoridad para hacerlo con la vida de su pareja o de sus hijos. Si tú no tienes tiempo para ti mismo, mucho menos los tendrás para alguien que esté a tu alrededor, porque eso muestra que tú no te amas a ti mismo y que no eres responsable de ti. Por lo tanto, tampoco serás responsable de los otros y tampoco amarás a los otros. Entonces, en vez de querer formar a través de la Torá de manera correcta y así establecer los principios que rigen la casa, la persona va a querer es adiestrar a sus hijos y de esta forma ellos actúen de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a su criterio, sin evaluar si es el correcto o no. Simplemente porque yo pienso que debe ser así. Y eso no está bien. Nosotros no podemos ser tan irresponsables para querer que nuestros hijos actúen de acuerdo a nuestro criterio cuando no tienen principios y fundamentos que sustenten esos criterios. Yo no puedo esperar que mi hijo actúe de forma correcta cuando yo lo hago de manera incorrecta. Yo no puedo pararme como juez en mi hogar cuando yo no empiezo por ser juez de mi propia vida. Si yo no tengo la capacidad de cuestionarme, entonces yo jamás voy a poder corregir. Porque es absurdo pretender creer que tenemos la verdad absoluta y que caminamos conforme a ella en todas las áreas de nuestra vida. Esa es una gran mentira y eso es parte del autoengaño. Nosotros de la verdad absoluta que está en la Torá, tenemos parte de ella de acuerdo a lo que hemos estudiado, interiorizado, concientizado y de esta forma caminamos en ello. Entonces ahí podemos decir, aprendí esto de la Torá porque lo vivo. Si yo no lo vivo, yo no estoy estudiando ni aprendiendo Torá. Porque la Torá no se está haciendo parte de mi vida. Y es la diferencia al momento de estudiar cualquier cosa en el mundo, sea una carrera profesional, sea un idioma, sea lo que sea. E incluso formación teológica. Porque eso sucede. Gente con mucha formación teológica, pero vamos a ver qué tipo de personas son. Entonces, si uno no tiene la capacidad de cuestionarse, de evaluarse, de analizarse, entonces uno va a caminar siempre a la deriva, guiado probablemente por el Yetzer Hará o por el fanatismo religioso, al pensar que lo que yo creo, leo o interpreto a mi conveniencia, ignorando por completo el contexto, el método de interpretación, la cultura del autor, la lengua del autor, lo que originalmente se dijo. Cuando yo ignoro todo esto, yo lo que estoy dando es una opinión. Pero una opinión basada ¿en qué? Entonces, cuando hablamos de ser nuestros propios jueces, y de allí lo que dice la Torá, colocarás jueces para ti, significa realizar periódicamente un examen honesto y estructurado de tus pensamientos, de tus palabras y acciones. Y eso se conoce como Heshbon HaNefesh. Es como un examen de conciencia. Es reconocer los errores y la fortaleza. Establecer planes concretos de cambio. Es evaluar nuestras cualidades positivas o negativas. Es tener una autoobservación sin engaño. Es una evaluación ética frente a valores que sean bíblicos. Es una responsabilidad para no evadir consecuencias ni echar sobre otros lo que depende de uno o la acción de aquello que nosotros ejecutamos en un momento. Heshbon HaNefesh, como ese examen de conciencia, es poder cambiar los hábitos, restituir, pedir perdón, mejorar, crecer. Ser juez de uno mismo debe estar guiado no solamente por la justicia, sino por la misericordia. O sea, una compasión equilibrada
no por autoflagelación. Equilibrio entre el juicio y la misericordia, entre el din y rajamín. O sea, la meta no es la condena, es el crecimiento moral y espiritual del ser humano que debe estar presente. Nosotros debemos tener presente la importancia y el valor que tiene la vida para ser jueces sensatos de la misma. Dentro de la Torá no aparece de manera literal que seamos nuestros propios jueces, pero sí lo da a entender, y sí cuando usamos métodos de interpretación que nos muestran lo que está detrás de la letra. O sea, no es de forma explícita, pero sí de manera implícita que aparece esto, y que es importante porque todos estamos llamados a esa introspección, a ese examen personal a diario. De allí la tefilá. No en vano el salmista lo vemos en el capítulo 26 cuando dice: examíname, oh Eterno, y prueba mi corazón, ensáyame y escudriñame. O cuando vemos en el Salmo 139, sondéame, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, evaluar nuestra vida, evaluar todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es importante. Los sabios siempre exigen este autoexamen, esa vigilancia de las midot, de las cualidades. Evaluar no solamente los defectos, sino también las virtudes. La precaución al juzgar a los demás de manera precipitada. Hay un principio rabínico en cuanto a esto, de tener empatía con aquel que sin darnos cuenta pudiéramos lastimar con nuestra forma de apreciar las cosas. Cuando nosotros, en medio de nuestras carencias, condenamos o juzgamos a alguien sin tener fundamento, simplemente porque nos parece, simplemente porque no es como yo quiero, como yo creo. Y por eso la importancia de reconocer el error, de mejorar nuestra conducta. Y todo esto es lo que se le exige a alguien que ha venido caminando de forma consciente con un juez interior equilibrado. Por eso vemos que esta expresión exacta de sé tu propio juez, en hebreo lo más cercano pudiera ser Heshbon Hanefesh. O sea, sé alguien que evalúa su alma. Sé alguien que es capaz de la autocrítica, del cuestionamiento, de juzgarse a sí mismo con objetividad por su bien. Tú no puedes decir que te amas a ti mismo cuando tú no aceptas quién eres, tanto en lo bueno para lo malo. Así que, cuando estudiamos en relación a esto, nos damos cuenta que ser propio juez de nuestra vida representa alcanzar madurez moral, la capacidad de responsabilizarse por su propia vida, sin depender de otros que sean los vigilantes de nosotros. La forma como servimos, como hacemos las cosas desinteresadamente, por amor, por empatía o por justicia. Juzgarnos a nosotros mismos es aceptar que hay una autoridad divina en los cielos que está atento a cada paso que yo doy, a cada acción, cada palabra, cada pensamiento, para caminar con temor, para transitar hacia la santidad, hacia ese camino que me ayude a mejorar cada día. Por eso la santidad no es una observancia ritual, no es algo relacionado solamente al aspecto externo. La santidad es el refinamiento del carácter, es el trabajo de las cualidades. Es cuando empezamos a renovar nuestra mente, nuestro juicio de valores, nuestro sistema de creencia, lo evaluamos, lo examinamos a ver qué tan apegado está a los principios y a la verdad.
El reconocimiento interno del error es el primer paso para esa reparación y caminar de forma correcta. No podemos transitar en la verdad cuando lo que sustenta nuestro criterio simplemente es una opinión, es el punto de vista de algo, es algo muy subjetivo. No podemos caminar de esa manera. Por eso, cuando empezamos a tomar conciencia y a transformarnos en jueces de nuestra vida, podemos corregir nuestra conducta. Empezamos a identificar patrones que nos dañan. Empezamos a promover un cambio profundo. Empezamos a trabajar para mantener presente la integridad, comparando actos con valores. Se cultiva la coherencia entre lo que creemos y nuestra conducta. ¿Cuánta gente está en contra de la Torá y alegan la gracia o el amor? Y es lo que menos hacen. O sea, yo te amo siempre y cuando tú creas lo que yo creo. Yo creo en la gracia para evadir la responsabilidad y el compromiso con la Torá. Y me escudo en la gracia. Yo hablo de la gracia y del amor, pero no acepto que tú tengas un concepto diferente al mío. Cuando yo no tengo la tolerancia de estar con alguien que pueda pensar diferente a mí, porque yo quiero que todos piensen como yo y crean como yo. Eso es absurdo. Más allá de que nosotros esperemos que otras personas caminen en la verdad, recordemos que este compromiso es personal. Ese es un trabajo de cada uno. Nosotros a través de nuestras acciones podemos mostrarle a otros la verdad, pero sin imponerla. Y si esa persona quiere seguir caminando en su mentira religiosa, simplemente aceptarla. Yo lo puedo respetar, pero no significa que esté de acuerdo con la falsedad religiosa que pueda experimentar o vivir alguien. O cuando una persona dice conocer algo, pero no vive lo que conoce. Eso no es caminar en concordancia con aquello que estamos estudiando o en coherencia con lo que decimos ser. Por eso cuando las personas hablan de hermano, de hijo de Dios, de ser esto, vamos a ver si las acciones en verdad reflejan que son hermanos o hijos de Dios como dicen ser. Pero no podemos imponer a otros algo. Lo que estudiamos es para nosotros, para mejorar nosotros, para crecer. Si podemos compartirlo por el bienestar de alguien y sobre todo por aquellos con los que tenemos responsabilidad, está bien. Pero lo compartimos, lo exponemos, motivamos a que estudien, los animamos a que revisen, a que lean, a que busquen la verdad, que la amen y que caminen conforme a ella. Lo demás será decisión de la persona si lo hace o no. Pero ¿cuántas familias viven problemas y situaciones difíciles por la intolerancia? Por el hecho de que, bueno, nosotros queremos o yo quiero que las cosas en mi casa sean así. O que todos caminen conforme a lo que yo creo. O todos vayan a la iglesia que yo voy. Y todos crean la doctrina que yo creo. Eso no es correcto. Ni el mismo Eterno nos impone las cosas. Yo he colocado delante de ti la Torá, he colocado delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición, escoge. Lo expone. Entonces nosotros no podemos imponer. No estamos llamados a eso ni tenemos autoridad para eso. Pero hay personas que le hacen la vida de cuadro, la vida amarga a otro, porque yo quiero que él crea como yo quiero que él asista a la iglesia que yo, porque mira que todos van con su pareja menos yo, porque mira cómo las familias van con sus hijos y yo no puedo llevar a los míos. Y entonces en esa amargura meten a los demás y cómo viven con eso que los atormenta y no dejan vivir a otros. No, mi compromiso es con el Eterno. Si yo asisto a una congregación es porque estoy convencido de que ahí se enseña y se vive conforme a la verdad, indistintamente si yo voy solo o acompañado o con un batallón de personas. Ahora, si yo lo que quiero es vivir de la apariencia,
y que vamos aquí toda una familia de fotos como aparecen en esas revisticas religiosas, pero dentro de la casa es un infierno. Bueno, hay gente que le gusta vivir de la apariencia. El problema es que no se puede engañar a sí mismo. Quiere decir que cuando nosotros no tenemos la capacidad de la autocrítica, eso reduce la tendencia o el hecho de querer mejorar, crecer, porque la persona se estanca. La disciplina del autoexamen desarrolla la humildad, la sinceridad, el respeto, la responsabilidad, porque nos ayuda a mejorar nuestra vida, pero también nuestras relaciones con las personas que están cerca. O sea, el objetivo final es que no solamente se transforme en una norma, en una ley externa, sino que se convierta en una voz interior que guía nuestra vida por la senda correcta. Y con mucho amor y mucho respeto y tolerancia, poder enseñar y animar a que otros, oye, lee y saca tus conclusiones. Mira, yo creo esto, y aquí está en la Biblia, léelo y tú decides. Porque en una pareja, si dicen ser creyentes y colocan la Biblia frente a ellos, considero que deben hacer lo que dice la Biblia. Si vamos entonces a echar la Biblia a un lado para seguir los dogmas, la visión sesgada, la interpretación privada, o lo que yo considero, lo que yo opino, entonces quiere decir que el hogar y sobre todo la vida personal no se está construyendo sobre la roca, sino sobre la arena. Por eso, cuando empezamos a estudiar la Torá, muchos rabinos que empezaron a desarrollar toda esta área conocida como Musar, que es la que trata el mundo interior del ser humano para que nos conozcamos y desarrollemos una personalidad basada en principio, formalizaron como técnicas de trabajo para nosotros poder enfocarnos en el temperamento, en el carácter, en la personalidad, haciendo un examen diario. Y de allí mucha literatura como el Mesirah Yesharim, o el Jobo Halevavot, o el Derech Hashem, o el Jebo HaNefesh, que son libros, como muchos más, que nos ayudan a mejorar, que nos ayudan a crecer. Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, y sobre todo cuando nosotros empezamos a buscar la verdad, debemos tener presente qué es lo que vamos a hacer con la verdad. Cuando empezamos a confrontar nuestros actos y los motivos de los mismos, empezamos a ser más auténticos. La persona deja de existir y sobre todo caminar basado en la apariencia y empieza a adoptar una vida coherente con sus valores. Cuando empieza a tener una madurez emocional, entonces empieza a desarrollar la responsabilidad y sobre todo la disciplina afectiva, la capacidad de oír, de cambiar, de pedir perdón, de tolerar, de que a pesar de que, oye, creen algo diferente a mí, yo no lo dejo de amar, ni deja de ser alguien importante para mi vida. En eso consiste el verdadero amor. Empieza a tener una disciplina moral a través del hábito de examinar su vida, sus acciones. Empieza a establecer una vigilancia que empieza a reducir también las faltas, los errores. Empieza a reconocer esas carencias, esos errores, que empieza a fortalecer la humildad. Esta es una persona que empieza a abrirse al desarrollo espiritual porque empieza a trabajar su mundo interior para lograr un crecimiento personal. Ese autojuicio, esa evaluación, cuando se hace con principio, cuando se hace conforme a la Torá, cuando se hace con fundamentos, nos va a guiar por el camino correcto y nos va a evitar mucho daño.
cuando vemos personas que juzgan a otros con mucho rigor, causando problemas, generando malestar, creando un ambiente hostil, eso no lleva a nada. Una persona que es tan estricta, tan rigurosa, tan religiosa, tan fanática, es una persona que se amarga y amarga la vida de los demás. Por eso, ordenar nuestro mundo interior es ayudarnos a desarrollar una personalidad de integración. Porque empezamos a llevar al mismo nivel nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Por eso, cuando nos dice que debemos colocar jueces y oficiales para nosotros, no solamente nos está hablando de personas y constituir un sistema legal justo, nos está hablando de que nosotros debemos ser responsables al ser jueces y oficiales de nuestra propia vida. Nos llama a establecer jueces en nuestro propio corazón. Por eso, en su obra Pirkei Machshavá del Rabí Ezriel Tower, en Reflexiones para un corazón judío, enfatiza que el verdadero propósito de la Torá es refinar nuestras cualidades, es trabajar el carácter, es moldear el temperamento. Dice el rabino Tower que la justicia exterior que buscamos en el mundo es en verdad un reflejo de la justicia interior. Así como un juez debe ser imparcial, cada uno de nosotros debe juzgarse a sí mismo con honestidad, examinando cada acción y la motivación, sin autojustificación. Porque ese es el problema. Muchas personas tratan de justificar sus acciones. Como está escrito en la Guemará, en Masejet Sanedrín 7a, el nombramiento de jueces debe ser un acto de gran santidad. O sea, cuando tú asumes, yo voy a ser juez de mi vida, es un acto de santidad. Porque los jueces deben ser personas de verdad y de temor, capaces de discernir entre el bien y el mal. Y nosotros debemos desarrollar eso para nuestra propia vida. Por eso, esta misma cualidad es la que cada individuo necesita para juzgar, evaluar o cuestionar sus propias creencias o acciones con sinceridad. Cuando se nos alienta, cuando se nos insta a hacer ese Heshbon HaNefesh, ese examen de conciencia, esa evaluación interna, simplemente nos están diciendo: aprende a conocerte, no te autoengañes. La justicia interior es la base para nuestra interacción con los demás. Por eso vemos en esta porción y específicamente en este versículo en el cual he querido utilizar para desarrollar la enseñanza, pareciera que la gente no tomara esto en cuenta. ¿Cómo tú puedes enseñar algo que tú de pronto ignoras? ¿Cómo tú puedes hablar de principios y de temor al cielo cuando tú no lo tienes, porque en el ejemplo no se hacen evidente? Cuando la Torá nos habla de los misbot ven Adán lejaveró, los mandamientos entre el hombre y el prójimo, nos está hablando de un pilar fundamental. No nos está hablando de un nuevo mandamiento, nos está hablando de un pilar sobre el cual se sostienen todos los mandamientos, al igual que el pilar de amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y fuerza. Son dos pilares que sostienen los mandamientos. No que los mandamientos son invalidados o quedan echados a un lado para seguir estos dos. No, estos dos son la fuente de todo. Porque la Torá tiene mandamientos específicos. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Si el principio de respeto y justicia se aplica de forma indebida y no los valoramos por lo que son, sino por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. El rabino Tower explica que estos mandamientos
no solo buscan proteger al necesitado, sino que son herramientas para sensibilizar nuestros corazones. Si la Torá nos exige un cuidado tan grande por alguien desconocido, por un huérfano, por una viuda, ¿cuánto más debe ser nuestra dedicación y respeto por nuestras propias vidas, por nuestro propio ser, por mi pareja, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, que han sido parte de mi vida, que de alguna forma son como un pilar en lo que es mi ser? El amor, el respeto y la honra hacia ellos debe ser un reflejo natural de nuestra justicia interior. Así que este verso nos deja un mensaje muy claro. El camino hacia la justicia divina comienza con la justicia personal. Es verdad, hay que establecer tribunales dentro de las comunidades que nos enseñan a caminar en justicia, pero también en nuestro corazón, para que seamos justos y accionemos de forma debida, evaluando nuestras acciones con honestidad. Podemos prepararnos verdaderamente para un desarrollo espiritual cuando atendemos nuestro mundo interior y empezamos a trabajar esa área del crecimiento personal que está conformada por temperamento, por el carácter, la personalidad, las cualidades, el carácter, todo esto. Honrando no solamente al Eterno, sino también aprendiendo a valorar la creación del Eterno. Cuando hablamos de ser jueces de nosotros mismos, es un llamado al temor al cielo, porque es caminar en rectitud y bondad de la mano. ¿De qué manera puedes tú creer cómo aplicar este principio de justicia interior para fortalecer tu relación con el Eterno, con el prójimo y contigo mismo? Piénsalo por un momento. Piensa por un momento, ¿de qué manera puedes tú y puedo yo aplicar estos principios para comenzar a caminar ahora que lo estoy oyendo o me lo están enseñando o lo estoy aprendiendo en relación a esa justicia interior? ¿Qué puedo hacer para ser alguien que se haga juez de su vida, para que sea alguien con autoridad basada en principios, para que pueda fortalecer su relación consigo mismo, con el Eterno y con el prójimo? Piensa por un momento qué debes hacer, qué debes mejorar, qué cambiar. Por eso, sé tu propio juez. Es una invitación profundamente dentro del concepto hebreo, dentro de la Torá. Es parte de su esencia. Transformar el mandato y la justicia exterior es un arte interior de vivir rectamente. Por eso es que desde los salmos y los proverbios siempre nos piden examinar el corazón. Por eso en las enseñanzas en el área de Musar nos hablan de ello constantemente. Es un tema recurrente que nos permite convertir la autoevaluación en crecimiento real, en una práctica diaria, para vivir con equilibrio, combinando el juicio con la misericordia. El autojuicio no nos destruye, nos libera, nos devuelve la posibilidad de elegir, de reparar relaciones, de acercarnos al propósito íntimo por el cual fuimos creados, a esa relación con el Eterno. Hacer de cada uno de nosotros un agente responsable en nuestra casa y fuera de ella, reflejando en la vida cotidiana la justicia y la bondad del cielo. Ser juez de nosotros mismos es asumir nuestra responsabilidad, nuestra vida, con principios, con valor, con ética. Es asumir nuestra vida para transitarla, consciente de cada paso que damos, sin tener que desplazar las culpas a los otros, teniendo la capacidad de sentarnos a cuestionarnos y a evaluar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo creo, en qué está basado lo que yo considero mi fe. Mis acciones realmente van acorde al Eterno.
Lo que yo digo y lo que hago, ¿lo aprueba el Eterno, lo aplaude o lo rechaza? Y de esta forma dejar de autoengañarnos y vivir tan pasivos, simplemente reaccionando en este mundo en el cual muchos simplemente existen para empezar a vivir. Ser juez de nosotros mismos es levantarnos y decir, quiero empezar a vivir, pero quiero hacerlo con responsabilidad y temor al cielo para dar pasos que reflejen los principios que guían mi vida, para que cada palabra vaya en concordancia con lo que estudio y en coherencia con lo que yo soy, revisando a profundidad lo que pienso, las ideas, todo aquello que hay en mi mente y poder renovarla. Así que esta es una invitación para todos nosotros a transformarnos en jueces equilibrados, justos, con verdad, con justicia, pero también con equidad, empatía, tolerancia y misericordia, y caminar de forma correcta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.